Capítulo 10, verso 1. En el tercer septenario de este jubileo comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noaj, haciéndolos enloquecer y perderse. En el tercer septenario de este jubileo comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noaj, haciéndolos enloquecer y perderse. Se llegaron los hijos a su padre Noaj y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Oró así Noaj ante el soberano su Elohim: Elohim de los espíritus que están en toda carne, que tuviste misericordia de mí, me salvaste con mis hijos de las aguas del diluvio sin permitir que pereciera como ocurrió con los hijos de perdición. Por si algo, aprovechando que me detuve, aquí donde dice que los demonios impuros, eso parecería indicar, ¿verdad?, espiritualmente lo más seguro, los espíritus malignos. Y lo digo porque esas dos palabras, demonios impuros, muy posiblemente originalmente eran espíritus malignos, porque los demonios como tal ya serían impuros, o al menos lo que entendemos como demonio. Espíritu maligno se refiere a los espíritus que salieron de los gigantes antes del diluvio. Cuando Yahweh manda el diluvio es para condenar a la humanidad, pero también a los gigantes, de los cuales salieron los espíritus malignos que darían sobre la tierra para hacer eso que empezaron a hacer después del diluvio. Entonces ahí vemos cuando ya esos espíritus impuros que quedaron sobre la tierra de los gigantes empezaron a influenciar a la humanidad negativamente. Entonces eso hace que se vaya multiplicando más y más el pecado, porque así como Adán desobedece, se aleja de Yahweh un poco, entra la inclinación al mal por la desobediencia. Entonces ya el hombre se está inclinando al mal. Después bajan los ángeles y nos enseñan a hacer un mal extra, montones de males. Después viene el diluvio y ya venimos con la inclinación al mal y la enseñanza de los ángeles caídos, porque recuerden que la dejaron escritas en piedra y un hombre la encontró, lo leímos la vez pasada. Ahora vienen los demonios a influenciar desde afuera. Entonces cada vez se va multiplicando más y más la maldad. Imagínense en nuestra época, ya el puro final, cuando está la inclinación al mal, las enseñanzas de los ángeles caídos, la influencia de los espíritus malignos, demonios, y la sociedad misma siempre guiándonos hacia el pecado. Entonces dice: grande es tu compasión por mí y magnífica tu misericordia sobre mi persona. Elévese tu compasión sobre tus hijos. No tengan potestad sobre ellos los malos espíritus, para que no los extirpen de la tierra. Tú me has bendecido a mí y a mis hijos para que crezcamos, nos multipliquemos y llenemos la tierra. Tú sabes cómo obraron en mis días tus custodios, padres de estos espíritus. Confirmando ahí que se refiere a los espíritus malignos. Los custodios son los ángeles caídos de ese tiempo, los 200 que bajaron en el tiempo de Hanoc, llamados en el libro de Hanoc los vigilantes. Custodios viene siendo sinónimo. Los vigilantes bajaron, dieron la enseñanza de cómo pecar más de la cuenta, tuvieron hijos con las mujeres, se hicieron gigantes. Cuando esos gigantes fueron destruidos, los espíritus que habían en ellos, al no poder ir al cielo porque no eran ángeles, ni poder ir debajo de la tierra al Seol porque no eran humanos ni ángeles, porque recuerden que el infierno se hizo para los ángeles, para Satanás y sus ángeles, pero estos eran una mezcla de ángel y humano. Entonces tuvieron que permanecer en la tierra como espíritus malignos. Y aquí lo confirma, dice: tú me has bendecido a mí y a mis hijos para que crezcamos, nos multipliquemos y llenemos la tierra. Tú sabes cómo obraron en mis días tus custodios, padres de estos espíritus. A estos espíritus que están ahora en vida, enciérralos también y sujétalos en lugar de suplicio. No destruyan a los hijos de tu siervo, Elohim mío, pues son perversos y para destruir fueron creados. Para destruir fueron creados. Entonces eso indicaría que parte del plan de los malajim, al tener a estos hijos, era llegar a tomar control de la tierra y terminar destruyendo la humanidad, y que fueran sus hijos los que quedaran como líderes o dueños de este mundo, de esta realidad. Algo que hablaba con el hermano Yeriajo la vez pasada, y creo que en cierta manera está relacionado con lo que pongo en el libro acerca de la multiplicación. En los libros gnósticos vemos cómo los malajim se pueden multiplicar, simplemente que no necesitan unirse con otro malaj, porque ya en ellos está el aspecto femenino y masculino. Entonces es como ¿se acuerdan cuando la escritura habla en el nuevo pacto
de cómo cuando entra un pensamiento de maldad, si uno lo deja llevar, lo lleva al corazón, llega a concebir, y al terminar haciendo la acción llega a dar a luz a la muerte. Entonces llega el pensamiento de maldad, se concibe el pecado, al llevarlo a la acción se da luz a la muerte. Entonces vemos que la escritura misma revela que uno da a luz cosas a través de lo que entra primero en la mente y después lleva al corazón y después a la acción. Como llega la semilla, la lleva a concebir y después da a luz la acción. Entonces, en cierta manera podemos entender con eso cómo un malaj puede concebir en sí mismo como un pensamiento que se llega a convertir en una criatura. Recuerden que en esta realidad también se habla de, uso este término porque es así como lo había visto hace bastante tiempo ya, los thought forms. En inglés le llaman formas de pensamiento. Y se refiere a algo que, y curioso que, si no me equivoco, o sea, creo que lo he visto en varias ramas o sea, en varios lugares, varias cosas, y no necesariamente, creo que el original donde se usaba thought forms no era alguien así como muy espiritual, o sea, o muy de la escritura, quizás se considera espiritual pero no de la escritura. Mi punto es que no solo en la escritura lo vemos, sino en otras creencias con respecto al poder de los pensamientos, como uno con un pensamiento negativo puede crear básicamente un espíritu negativo que lleve a cabo eso que uno está pensando. De ahí el peligro de la envidia, codicia y demás emociones hacia otro, como lo que llaman el mal de ojo, que es básicamente tener un pensamiento muy negativo hacia otra persona que se llega a manifestar como un espíritu que llega a provocar negatividad en esa persona. Igual como uno puede crear también malajim, positivos, a través de pensamientos buenos, bendecir a alguien, desearle lo mejor a alguien, tener los mejores pensamientos hacia alguien, etc. Entonces, en la realidad celestial se da la posibilidad de multiplicación, porque recuerden que Yahweh es creador y es un poderoso de multiplicación. El que está con él multiplica al 100 por 1. El que está lejos de él, aunque llegue a multiplicar algo, eso se va a perder, porque llega a ser solo temporal. Entonces Yahweh es el poderoso de la multiplicación. Algo que me decía el hermano Yeriajo es en la posibilidad de cómo cuando los ángeles pecaron, se rebelaron, quizá perdieron esa posibilidad de multiplicarse. Y es posible porque si el poderoso Yahweh es el poderoso de la multiplicación, alejarse de Yahweh llevaría a la esterilidad. Ahora, eso en el sentido más exacto, porque Sara era estéril, pero no era estéril por mala, era estéril para que orara, por estar en esta realidad que es diferente, para, por decirlo así, llevarla a la oración, a la purificación, para que Yahweh hiciera el milagro en ella y se convirtiera en un ejemplo. Entonces, en esta realidad hay gente que puede ser justa, pero estéril. Hay gente que puede ser impía y como un conejo, ¿verdad? Tener hijos montones, que es lo que dice la escritura acerca de la mujer impía que tiene muchos hijos y la justa que tiene pocos. Cuando los ángeles se alejaron de Yahweh, ¿se acuerdan como también he explicado? Que al ellos perder el poder que Yahweh les da por rebelarse en contra de él, empiezan a obtener el poder, pero a través de la humanidad, porque Yahweh nos hizo imagen y semejanza. Yahweh hizo todo con la fe. Yahweh nos hizo imagen y semejanza, entonces tenemos en nosotros fe. Ahora, los ángeles, al perder esa conexión con Yahweh por su rebelión, ahora buscan que el hombre le tenga fe a ellos, como Elohim, dioses. Entonces, al hombre tenerle fe a ellos, le está dando el poder que ahora no reciben de Yahweh, lo reciben a través de la humanidad, y por eso engañan a la humanidad. ¿Se entiende? Entonces, de manera similar, sucedería muy posiblemente con este poder de multiplicación. Además de que, por si algo, cuando bajaron los ángeles, se dice que el plan de ellos, el deseo de ellos era tener descendencia en esta realidad. Vieron que Yahweh tenía seres humanos en este mundo y dijeron, nosotros también queremos seres humanos, entonces vamos a poner nuestra semilla en la mujer para que se multiplique y nosotros también tener nuestra descendencia en la realidad temporal. Pero sí también cabe la posibilidad claramente de que al ellos separarse del favor de Yahweh se hayan separado también de la capacidad de multiplicarse en los cielos, como para venir a la tierra y multiplicarse en la carne, ¿verdad? Entonces,
Dice, a estos espíritus que están ahora en vida, enciérralos también y sujétalos en lugar de suplicio. No destruyan a los hijos de tu siervo, Elohim mío, pues son perversos y para destruir fueron creados. Eso es lo que decía, de cómo al decir esto parecería indicar, de ser inspirado y de ser Noah, que tuviese un conocimiento más allá, que eso era parte del plan de los Malachim, crear a los gigantes para que destruyesen a la humanidad. Dice, no tengan poder sobre el espíritu de los vivos. Ahora, obviamente, cuando los ángeles son condenados y con ellos sus hijos, diferente condena porque tenían un origen diferente, de fijo, los ángeles agarraron un odio contra la humanidad porque contra Yahweh no pueden hacer nada. Entonces, es como, no puedo hacer nada a Yahweh, pero le puedo hacer algo a la humanidad a quien Yahweh ama. Y así indirectamente le hago algo a Yahweh. ¿Verdad? Es como, no puedo dañarlo a él, pero él tiene amor por esta persona, entonces puedo dañarlo a él para que le duela a él. Y así es como los ángeles la agarraron en contra del ser humano, e igualmente los espíritus malignos que estaban en los gigantes. Entonces nos detestan. Dice, no tengan poder sobre el espíritu de los vivos, pues solo tú conoces su sentencia, y no tengan licencia contra los hijos de los justos desde ahora para siempre. Entonces, con eso que pidió Noah, está dando a entender que si uno es injusto, abre puertas para que esos espíritus malignos lo ataquen, lo influencien y demás. Pero si uno es justo, si uno busca la justicia, Yahweh lo protege. Entonces el soberano nuestro Elohim nos ordenó apresar a todos. Pero llegó el enemigo, príncipe de los espíritus. ¿Cómo es que le dicen allá al enemigo? Mastema. Sí, es un título que tiene Satanás en el libro de Jubileos. Me inclinaría, ¿verdad?, por si algo, de que Mastema sería Samael. Pero vamos a leer más, a ver qué más información nos da. Dice, pero llegó el enemigo, príncipe de los espíritus, y dijo, soberano creador, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande. Pues si no me quedan algunos de ellos, no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción y ruina. Dice, a mi arbitrio, ya que es grande su maldad, o arbitrio, ya que es grande su maldad. Entonces, ¿verdad? El enemigo básicamente diciendo, no es justo que todos sean encerrados, no es justo que yo pierda la autoridad sobre todos los espíritus malignos, porque hay que mantener un balance. Y hay malos, entonces hay que tener espíritus malos. Ordenó a Elohim entonces que quedara con el enemigo una 10ª parte y que las otras 9 descendieran al lugar de suplicio. Entonces imagínense cuántos eran, como para que una 9ª parte, las 9 partes hayan sido encerradas y solo haya quedado una 10ª parte. A uno de nosotros dijo que enseñáramos a Noah toda su medicina, pues sabía que no se conducirían rectamente ni procurarían justicia. Obramos según su palabra. A todos los malos que hacían daño los encarcelamos en el lugar de suplicio, pero dejamos a una 10ª parte para que sirvieran a Satán sobre la tierra. Y comunicamos a Noah los remedios de las enfermedades, juntamente con sus engaños, para que curase con las plantas de la tierra. Entonces eso muestra, ¿verdad?, cómo las plantas se pueden usar para bien y para mal, para sanar y para engañar. Entonces, como todo en este mundo que tiene un propósito positivo, pero el enemigo lo puede usar para algo negativo, porque todo tiene dualidad. Hay mucha gente que, digamos, algo, por el hecho de que alguien puede usar X cosa para maldad, ya lo encierran en eso de Satanás y se olvidan de todos los beneficios que pueda tener, sin entender que está en la mente del ser humano, en la conciencia, es donde está esa maldad y donde se manifiesta. Por eso el que piensa que algo es puro, para él lo es, pero para el que piensa que es impuro, va a ser impuro. Romanos 14:14. Después de mencionar los espíritus malignos, ahora se refiere a las medicinas, como si los espíritus malignos fueran a causar esas enfermedades que se podían quitar con la creación misma, las plantas. Y comunicamos a Noah los remedios de las enfermedades juntamente con sus engaños para que curase con las plantas de la tierra. Sí, ahí vemos, ¿verdad?, cómo esos espíritus malignos han influenciado al sistema para que controlen al mundo con medicinas, ¿verdad? El engaño de la medicina,
desde ese principio. Farmakeia. Exactamente, ya no hay remedio, sino más hechicería. Ajá, exacto, sí que duro. Entonces, ¿verdad? Recuerdan que farmakeia aparece en Apocalipsis y es de donde vienen farmacias, pero se traduce como hechicería. Entonces dice, Noaj escribió todo como se lo enseñamos en un libro, en todas las clases de medicina, y los malos espíritus quedaron sin acceso a los hijos de Noaj. Entonces, en cierta manera, esto parece indicar que dependiendo de las plantas que se usen o del uso que se le dé, esos espíritus tienen acceso o no tienen acceso. Vean qué curioso que recuerdan que los brujos, por ejemplo, usan algunos inciensos o humos como el del tabaco, según ellos para purificar. Ahí lo que están haciendo es abriendo acceso a algunos espíritus que los influencian. Mientras que por otro lado hay otras plantas que no usan porque espantan a esos espíritus. Eso sería que cierran el acceso. Dice, este dio todo lo que había escrito a su hijo mayor, Shem, pues lo amaba más que a todos sus hijos. ¿Verdad? Eso no quiere decir que qué bárbaro, no, hagas excepción de personas. No, simplemente Shem era el más obediente, el mejor hijo, y por eso lo amaba más, como cuando Yahweh dice que amó a Jacob y odió a Esaú. Entonces uno, en vez de, si se siente odiado, si se siente lejos, si se siente mal, en vez de decir, uy, qué bárbaro, no me quiere, uno debería cambiar las acciones para que lo quieran. Uno debería hacer las cosas bien para que Yahweh diga, ok, lo amo. Entonces, dice, pues lo amaba más que a todos sus hijos. Noaj se durmió con sus padres y fue sepultado en el monte Lubar, en tierra de Ararat. Había cumplido en su vida 950 años, es decir, 19 jubileos, 2 centenarios y 5 años. 350 años después del diluvio. Porque recuerdan que era a los 600 que se dio el diluvio, y otros 150 años más, 950. Excedió en vida sobre la tierra a causa de la plenitud de su justicia, ¿verdad? Porque fue después de él que todos empezaron a vivir mucho menos. Yahweh le permitió vivir lo mismo que vivían antes del diluvio, incluso después de haber pasado el diluvio. Ajá. Ajá. Que la vida del hombre serían 120 años y él llegó a los 950. Casi 3 veces eso, después del diluvio. Dice, a causa de la plenitud de su justicia, a todos los hijos de los hombres, salvo Hanoc, que excedió en vida sobre la tierra a causa de la plenitud de su justicia, a todos los hijos de los hombres, salvo Hanoc, pues su cometido es dar testimonio a las generaciones del mundo para relatar todas las acciones de cada generación hasta el día del juicio. ¿Verdad? Hanoc, que es la razón por la que se lo llevó a los 365. En el primer año del segundo septenario del jubileo 33º, Falec tomó una mujer llamada Lebaná, hija de Senaar. Esta le parió un hijo en el año cuarto de este jubileo, al que puso de nombre Reu, pues se dijo, los hijos de los hombres han sido malos, han concebido el perverso pensamiento de construirse una ciudad y una torre en la tierra de Senaar. Senaar es Shinar, ¿verdad? En la escritura aparece como Sinar, que fue el valle donde decidieron hacer la torre. Entonces, este le parió un hijo en el año cuarto de este jubileo, al que puso de nombre Reu. Pues se dijo, los hijos de los hombres han sido malos, han concebido el perverso pensamiento de construirse una ciudad y una torre en la tierra de Senaar. En efecto, habían emigrado de la tierra de Ararat a oriente, a Senaar, y por aquel tiempo construyeron la ciudad y la torre, mientras decían, subamos por ella al cielo. Como ya he dicho muchas veces, esta historia me parece sorprendente, por muchas razones obvias, creo, y una que se volvió obvia después de darnos cuenta de la forma de la tierra, porque antes en el cristianismo uno leía acerca de la Torre de Babel y decía que gente más bruta, ¿verdad? Pensar que puede llegar al cielo, que es bruco, ¿verdad? Y uno burlándose, y la cuestión era uno el bruto porque le habían enseñado mentira y uno se la había creído, ¿verdad? Pero bueno, la escritura dice que ellos pensaron ir al cielo a través de una torre, y lo sorprendente es que Yahweh a través de los malajim desciende y dice, son uno, están actuando unánimes, por ende van a lograr su cometido, y por eso cambió los lenguajes. Si hubiesen sido
tontos en su plan y no tuviesen forma de subir al cielo, según lo que creen en el cristianismo, ¿para qué va a dividir los lenguajes? Simplemente déjenlos trabajar y que se den cuenta del error eventualmente. Pero si Yahweh dice, no, hay que cambiarles el idioma porque van a lograr lo que quieren, quiere decir que sí es posible entrar físicamente al segundo cielo, al cielo de los ángeles. Me imagino que algún ángel caído dijo que ¿Cómo hacerlo? Sí. Hacerlo, sí. Nada raro, sí, exacto, que algún malaj les hubiese informado. Recuerden que el que empezó esa idea fue Nimrod. Nimrod significa el rebelde. Fue el primer hombre, ser humano, en rebelarse abiertamente contra el Creador Todopoderoso. Entonces le llamó así Nimrod. Se dice que su nombre original era otro, pero en la escritura, por no darle honor, se le llama con ese título, Nimrod. Amrafel también en el libro de Yashar. Pero en la historia hay quienes consideran que fue Gilgamesh. Otros consideran otro de sus líderes del pasado. Entonces, dice, en efecto, habían emigrado de la tierra de Ararat a oriente, a Sennaar, y por aquel tiempo construyeron la ciudad y la torre, mientras decían, subamos por ella al cielo. Entonces, vean qué interesante, como todo en la realidad, ¿verdad? La tierra es un reflejo del cielo. Lo que pasó en el cielo, cuando del tercero se hizo el segundo, ahora se estaba repitiendo del segundo al primero. Y por decirlo así, así como los ángeles antes del diluvio quisieron descender para llenar la tierra, ahora los humanos querían ascender para llenar los cielos. ¿Estamos? La idea de ellos es dar a entender eso, porque ¿verdad? No saben que no pudieron. Pero recuerden que Nasha es engaño en hebreo, están engañando al mundo entero. También significa él viajó. Entonces, se puede decir que usaron ese nombre porque quieren viajar al espacio. Pero lo más seguro es que es por el engaño de la serpiente. De hecho, el logo de NASA se puede ver como la lengua de la serpiente. Y no solo en la NASA, porque también el gobierno de los Estados Unidos hizo otros proyectos donde quisieron atravesar el firmamento, que menciona en la canción Universo, no sé si lo menciona en el libro, pero está el Dominique. Dominique significa soberano, bueno, señor, el que tiene dominio, como domingo, el día de el Señor, así como le han llamado. Entonces, tienen otro proyecto que se llama Fishbowl. Fishbowl es como la pecera, pero esa pecera que es así, ¿verdad? Entonces, si volvemos a esa pecera, se convierte en un domo. Y ellos querían atravesar el Fishbowl de Dominique. Por eso esos dos proyectos querían atravesar el firmamento hecho por el soberano todopoderoso. Y hay un par más de proyectos que hicieron en la Antártida tratando de traspasar el firmamento. Han tratado de traspasar el firmamento como así, como en pared, y se han dado cuenta que se vuelve a restaurar rapidísimo y deja adentro, porque hay una historia de una que usaron como un, bueno, para escarbar, pero como un tractor gigante. Excavador. Sí, una excavadora, empezaron a escarbar, arrancar algo que parecía hielo, pero dicen que es un hielo completamente diferente al que conocemos, que pasa de agua, o sea, de sólido a gas, no se ve el líquido nunca. Entonces que empezaron a escarbar, llegaron a un punto donde ya no podían pasar más, lo dejaron ahí unos días, cuando volvieron ya se había vuelto a cubrir y la excavadora estaba ahí metida. También tiraron bombas hacia arriba tratando de quebrarlo y no lo lograron, y han hecho otros experimentos tratando de hacerlo. Entonces siguen con ese plan. Ahora, lo curioso es que parte del plan de Nimrod en ese tiempo era, parte del plan era hacer una torre por si se volvía a dar un diluvio, que pudieran subir a lo más arriba de la torre y no ahogarse. Entonces ellos decían, si nos vuelven a destruir, vamos a poder salvarnos de la destrucción con una torre. Y la otra razón también era que se querían dar un nombre, quería él ser el gobernante del mundo entero. Entonces, con el nuevo orden mundial están terminando parte del plan que tenía Nimrod, ¿verdad? Lo que quieren llegar a hacer ahorita es un tipo de Torre de Babel, pero más que todo espiritual, para gobernar ellos como los poderosos de este mundo. Yo sí lo veo.
Entonces, en efecto, habían emigrado a la tierra de Ararat, a oriente, a cenar, y por aquel tiempo construyeron la ciudad y la torre, mientras decían, subamos por ella al cielo. Comenzaron a construir, y comenzaron a construir, y en el cuarto septenario cosían al fuego ladrillos que luego utilizaban como piedras. Entonces, ahí en Shinar no encontraron piedras para construir más una torre tan grande, entonces decidieron usar ladrillo, y empezaron a producir ladrillos para hacer la torre. Eso es interesante también porque, como he dicho, el acceso al cielo, a la realidad celestial, nos la da Yahushua. Yahushua es la puerta, Yahushua es la piedra angular. Ellos, al rechazar a Mashiach, al rechazar a Yahweh y el camino que hace el Todopoderoso, se forman algo diferente, tratando de buscar el mismo destino, el ladrillo. Entonces, la piedra es Yahushua, el ladrillo representa al falso Mesías, al que ellos quieren establecer para poder gobernar sobre la tierra como Elohim. Entonces, los ladrillos representan un falso Mesías, es un Mesías hecho por la humanidad. Las piedras, obviamente se puede decir, Yahweh las hizo en la creación, así como Yahushua, a través de quien hizo todo como fundamento. Pero ellos dijeron, no queremos ese fundamento, hagamos nosotros nuestro propio fundamento, e hicieron ladrillo, que representa la doctrina falsa del falso Mesías. Ajá, también, buen punto. Bueno, lo más alto, sí, porque los ángeles lo pasaron para bajar aquí, y en cierta manera Yahweh llevó a Hanok y a otros encima del domo, no al tercer cielo, pero sí al cielo de los ángeles. Buen punto también, ¿verdad? La escalera que vio Jacob, que subía de su cabeza hasta el cielo, descendían y ascendían los malachim. A través de Yahushua, porque recuerden que Jacob vio esa escalera cuando recostó su cabeza sobre la piedra. Entonces, cuando el último muere en Mashiach, se abre el acceso como una escalera para subir al cielo. De hecho, lo que muchos dicen que es hay una parte en el cielo que cuando está bien oscuro y se toma con una buena cámara, se ve hermoso, y dicen que es la Vía Láctea. ¿Qué es eso? Bueno, así le llaman, sí, pero se dice que es la Vía Láctea, donde se puede ver desde nuestro punto de vista, pero lo llaman la Gran Grieta, en inglés, The Great Rift, la Gran Grieta. Entonces, así era como le llamaban en el pasado, porque se dice que ahí fue donde se abrió la ventana del cielo para que entrara el agua, se abrió una grieta y después se cerró, y posiblemente es por eso que se nota también en un buen cielo oscuro esa parte en el cielo. Ahora, no dudo que, porque la escritura habla de ventanas, entonces no dudo que se haya abierto otras partes, pero esa parece ser la parte más grande que se abrió en el firmamento. Y curioso, como les digo, que se llame la Gran Grieta, estando en el cielo y supuestamente siendo un montón de estrellas alineadas. No tiene sentido que le llamen así, me refiero. Dice aquí, ventanas del cielo que se abrieron durante el diluvio, la Gran Grieta, The Great Rift. Como dice Génesis 7:11, aquel día del año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las ventanas de los cielos. Entonces, eso le llaman la Gran Grieta, y la lógica es que eso fue parte de lo que se abrió en ese momento. Esta imagen está en el camino de Yahweh, por cierto. Entonces decía, los constructores tardaron unos 43 años. La altura fue, vean, 43 años, que sería como los 40 jubileos y 3 años, la primera mitad de los últimos 7, cuando van a decir paz y seguridad, porque ya van a tener establecido el nuevo orden mundial. Dice, la altura fue de 5.433 codos y 2 palmos. Se murieron 2 cuando estaban construyendo. Sí, fueron un poquito. No, en realidad se murieron un montón, porque a veces se caían de la torre, ¿verdad? Claramente morían al caer. Se dice que, no sé si lo voy a decir aquí, pero en el libro de Yashar recuerdan que tardaba como un año, porque pasaban un ladrillo de mano en mano hasta llegar a la parte de arriba y lo ponían. Si cuando lo iban a poner ese ladrillo se caía, todos lloraban por la pérdida de tiempo. Pero si se caía una persona, era lo de menos. Sigan, continúen. Entonces eso muestra lo frío que estaba el corazón del ser humano, muy parecido hoy en día, que cualquier muerte lo ven como un daño colateral con tal de llegar al fin que ellos tienen, ¿verdad? Al plan que tienen. Que se duraba 3 días, ¿verdad? Dándole vuelta. Ajá. La circunferencia era de 3 días de caminata. Imagínense caminar 3 días seguidos
el tamaño de esa circunferencia, que curiosamente también era el tamaño de Nínive. ¿Recuerdan? Nínive tenía ese mismo tamaño. Entonces, al decir que se tardaba 3 días y una para recorrer toda la ciudad, indica que Nínive fue representada por Babel, y ambas representan el gobierno del fin, porque la venida del Hijo del Hombre también sería como Yoná, ¿verdad? Porque no le sería dada señal a la generación maldita, sino la señal de Yoná. Y de hecho Nínive fue fundada por Nimrod, el mismo rebelde. Entonces 5.433 codos en metros, 2.483 o 2 kilómetros y medio. El Burj Khalifa, 828 metros. Imagínense, ni siquiera llega a 1 kilómetro. La torre ya había llegado a 2 kilómetros y medio. ¿Perdón? Sí, casi 3 veces el edificio más alto de ahorita, ¿verdad? Cuando se creen los muy avanzados y lo otro, Nimrod ya les había sacado casi el triple. Y habría llegado más arriba si no fuera porque Yahweh los detiene. Sí, ya. Ay, no, están llegando cerca. Suya. Entonces, dice, los constructores tardaron unos 43 años, la altura fue de 5.433 codos y 2 palmos. La anchura, unos 203 ladrillos, cada uno de una altura de 1/3 de sí propio. La extensión de un muro, 13 estadios. Está Elohim, yo, ¿no? 13 estadios. Y la del otro, 30. Y nos dijo el soberano nuestro Elohim: he aquí que son un solo pueblo y han comenzado a trabajar a una y ya no cesarán. Vean, esto es importante por varias razones. Primero que todo, he aquí son un solo pueblo. Y Yahweh desde un principio iba a escoger un pueblo entre todas las naciones, pero no habían naciones como para escoger a un pueblo. Entonces tenían que convertirlos primero en naciones. Aquí todos actuaban como un solo pueblo. Toda la humanidad era un solo pueblo. Esto también muestra que o sea, cuando hablan de razas, que según ellos la raza negra, la raza esta, la raza blanca, somos una sola raza, la humana, la cual fue separada en diferentes naciones. Y al ser separados en naciones por idiomas, fuimos esparcidos por la tierra por regiones según esos idiomas, y dependiendo de las regiones, con el tiempo de multiplicarse entre los que estaban cerca en esa región, tomando el agua de esa región, llevando el sol de esa región, respirando el aire de esa región, comiendo la comida que sale de esa tierra, llegaron a darse diferencias entre esta nación y esta nación con los años de años. Entonces una piel más oscura, otra piel más clara, una nariz más gruesa, una nariz más, etcétera, 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 pero todos venimos de lo mismo. Entonces, y nos dijo el soberano nuestro Elohim: he aquí que son un solo pueblo. Por eso es que Yahweh, al llevarnos de vuelta al inicio, porque el fin estaría en el principio en el fin, así como en la Torre de Babel divide las lenguas en 70, en Shavuot le da lenguas al pueblo para que se comuniquen entre ellos. Entonces lo que hizo aquí lo deshace aquí, porque es como un círculo. Vamos a volver al inicio, pero con poder, con conocimiento y demás que no teníamos al inicio. Y lo digo porque al decir aquí que son un solo pueblo, antes de que se separaran las lenguas, cuando Yahweh nos devuelva la lengua apartada, vamos a ser como un solo pueblo. Cuando Yahushua vino, murió por nuestros pecados, a través de Yahushua somos un solo pueblo, porque ya no hay griego ni yahudí, todos somos uno en Yahushua. Entonces, he aquí son un solo pueblo y han comenzado a trabajar a una y ya no cesarán. Trabajar a una, ¿verdad? En el sentido de que unánimes, no a la una, ¿verdad? Empezaban tarde el trabajo. A una, porque la escritura muestra la importancia de la unidad, el ser uno. Siendo uno se puede alcanzar lo que sea. A lo que voy con eso es estando de acuerdo. Por eso Yahushua dijo: donde hayan dos de acuerdo en algo, ¿verdad?, van a recibir aquello que pidieron.
cuando hay dos que están de acuerdo. De ahí también la importancia en el matrimonio que dos se vuelvan uno. Y eso trae multiplicación. ¿Sí me explico? Entonces, qué curioso cómo la unidad lleva a la multiplicación. Así como uno, ¿verdad? El 1 es la base de todo número. Antes el 0 ni existía. ¿Verdad? Se dice que fue una creación de los mayas, ¿era? Bueno, los de este lado. Bueno, ni siquiera éramos hebreos, yo creo, pero traídos aquí. Y qué loco, ¿verdad? Porque si antes no se entendía la idea del 0, qué interesante llegar a ese punto. Y me imagino que se llegó a través de la escasez. Si no tengo 1, ¿qué podemos decir de ahí? 0. Y, o sea, por decirlo así, si Yahweh es 1, entonces quiere decir que todo empezó en 1. Los del Big Bang evolución quieren pensar que todo empezó en 0. Pero entonces, ¿de dónde se sacó el primer 1? ¿Se me explico? Por eso se necesita el 1 como base para cualquier multiplicación. Y qué curioso que algo se multiplica por 0. O cuando se eleva al 0 es 1, ¿verdad? Entonces, decía, he aquí son un solo pueblo y han comenzado a trabajar a una y ya no cesarán. Entonces, si estaban de acuerdo, iban a poder construir esa torre que llegaría al cielo. Pero como dice la escritura, que donde hay división, se viene abajo el edificio. Entonces Yahweh causó división a través de separar los idiomas. Ya no se entendían, se vino abajo el edificio, la construcción, el plan. Entonces de ahí la importancia de estar en un mismo, un acuerdo, tener un mismo plan. Y Yahweh va a bendecir eso. Y se puede decir que incluso si Yahweh no lo bendice, Yahweh dio la capacidad que a través del acuerdo se logre lo que sea, porque nos hizo imagen y semejanza. Y nos dijo el soberano nuestro Elohim, he aquí que son un solo pueblo y han comenzado a trabajar a una y ya no cesarán. Ea, bajemos y confundamos sus lenguas, que no se entiendan unos a otros y se dispersen por ciudades y naciones, de manera que no tengan plan común hasta el día del juicio. Que no tengan plan común hasta el día del juicio, que se puede interpretar como para que no puedan volver a hacer esto hasta que ya llegue el juicio, que no se puedan volver a poner de acuerdo hasta el fin, lo cual también en cierta manera se puede ver hoy en día, porque a través de la tecnología hay otro montón de factores, conocimiento, información, internet, se logran comunicar las naciones como para poder llegar otra vez a un acuerdo, como por ejemplo el 2030 o otras tonteras de esas que han inventado, y que los líderes del mundo están en acuerdo, en rebelión contra Yahweh y para controlar a la humanidad. Terminan haciendo lo que los ángeles querían. Entonces los líderes de este mundo son como extensiones de esos ángeles caídos. Dice, descendió el soberano y nosotros con él a ver la ciudad y la torre que habían construido los hijos de los hombres. Ahora, por un lado, esto nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos actuar, aunque sepamos algo, porque sabemos que Yahweh todo lo sabe, no era necesario que descendiera. El hecho de que dice descendió el soberano quiere decir que envió un malaj representándolo. Entonces Yahweh todo lo sabe, no necesita descender, pero desciende a través de un malaj para darnos el ejemplo de que nosotros debemos asegurarnos de si vamos a hacer algo, tomar una decisión, hacer un juicio, debemos informarnos por nosotros mismos. Como en este caso, ir al lugar y verificar, hablar con las personas involucradas, etc. Descendió el soberano y nosotros con él a ver la ciudad y la torre que había construido los hijos de los hombres. Mezcló todas las voces de su lengua. Ahora, el hecho de que fue el soberano con los malajim puede representar ese malaj, además de Micael, que le representa en el cielo. Y lo digo principalmente porque lo mandó para confundir. Y Yahushua es la verdad. Él más bien quita la confusión. ¿Sí me explico? Él trae la verdad, la sabiduría, entendimiento, etc. Entonces, si mandó un malaj para confundir, me sonaría que fue el malaj, un malaj que lo representaba, pero que estaba cayendo del favor, ¿verdad? Heilel. Y repito, porque era para confundir. Recuerden que por eso se le llamó Babel, que en hebreo significa confusión. Aunque en Babel se interpreta que significa puerta de él, la puerta del poderoso, porque así querían entrar. Bajemos y confundamos sus lenguas, que no se entienda unos a otros y se dispersen por ciudades y naciones, de manera que no tengan plan común hasta el día del juicio.
Descendió el soberano y nosotros con él al ver la ciudad y la torre que habían construido los hijos de los hombres. Mezcló todas las voces de su lengua, no entendiéndose ya unos con otros y dejando la construcción de la ciudad y la torre. También, buen punto, ¿verdad? Al decir Yahushua, que sí, en ese caso sí se podría ahí aplicar. Al decir Yahushua, yo no vine a traer paz, que sería unión, yo vine a traer división. Es como lo que sucedió ahí, ¿verdad? En ese caso se podría interpretar, vino a dividir, pero ¿por qué? Por la rebelión en la que se encontraban contra Yahweh. Había que dividirlos para poder destruirlos, ¿verdad? Porque una casa dividida contra sí misma se cae. Y obviamente sería porque se lo merecían, no como hoy los quiero destruir simplemente por su rebelión, por su pecado. También buen punto, ¿verdad? Como separar la tierra para encontrar la porción de oro. Por eso se llamó Babel toda la tierra de Shinar, pues allí confundió el soberano todas las lenguas de los hijos de los hombres, y desde allí se dispersaron por todas sus ciudades según sus lenguas y naciones. Un fenómeno que siempre menciono, creo que siempre lo menciono cuando hablamos de esto, es de varias historias que he visto de personas que tienen un accidente y después del accidente se levantan hablando otro idioma. Y ha sucedido varias veces, muy sorprendente, y la persona como si siempre hubiera hablado ese idioma, y los familiares, ¿por qué le pasa a este loco? Si ni siquiera estudió ese idioma y lo habla como si fuera de esa nación donde se habla. Entonces, eso ha llevado a pensar que nosotros tenemos un tipo de switch en el cerebro que con esos accidentes como que se le corrió el switch y empieza a hablar otro idioma. Entonces, algo así debe ser lo que hicieron los ángeles cuando descendieron, empezaron a mover los switches en todas las cabezas para que todos hablaran un idioma diferente. Habían 70 familias, entonces al líder de la familia se le movió el switch y toda la familia empezó a hablar ese otro idioma. Entonces, segundo, de hecho el idioma mismo es una muestra, considero yo, de que hay un creador. El hecho de que nos podamos comunicar, y no solo comunicarnos, sino que hay tantos idiomas diferentes, como dice Pablo, y todos tienen significado, por más raro que le suene a uno. Uno puede oír mandarín y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo? Eso no puede significar nada, pero para ellos es todo lógico y todo tiene sentido y cada palabra. Y sorprendente lo que es el entendimiento también, porque una cosa es también, vamos como por poner, como conocer el significado de cada palabra, pero ya otra cosa es oír a la persona hablarlo. Muchas veces las palabras no se entienden, depende del acento de la persona y otro montón de detalles, y de ahí cómo se necesita entendimiento también para poder separar cada palabra, además de saber lo que significa cada palabra. Recuerdan el libro de Yashar que para poder ascender a ser faraón había que saberse todos los idiomas, entonces habían 70 escalones. Y si alguien sabía 65 idiomas, podía ascender hasta el escalón 65. Y a Joseph, cuando se le dio el reinar sobre Egipto, un día antes Yahweh mandó un malaj para que le diera todas las lenguas. Y pudo ascender hasta el 70. Y cuando llegó al 70 le habló en hebreo y el faraón no sabía hebreo. Entonces eso mostró que Joseph era más capaz y era el que merecía estar en el trono. Lo cual también se conecta con eso que estamos diciendo, de que en el final Yahweh va a devolver la lengua original. Entonces, como llegar al final y a través del descendiente de Yahusef unir a todas las naciones bajo una sola lengua. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Yahweh no es poderoso de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los apartados. Entonces, se podría decir, no es poderoso de Babel, ¿verdad? Entonces el de Babel es otro, que provoca confusión, y ese sería, como decía ahora, en el aspecto negativo de eso, Heilel, un malaj que tuvo autoridad en el pasado y que Yahweh habría utilizado para traer juicio en contra de los pecadores y posiblemente aquí confusión a las naciones. Entonces dice, por eso se llamó Babel toda la tierra de Senar, pues allí confundió el soberano todas las lenguas de los hijos de los hombres. Y desde allí se dispersaron por todas sus ciudades según sus lenguas y naciones. El soberano envió un gran viento a la torre que la tiró por tierra. Su emplazamiento estaba entre Ashur y Babel, en el país de Senar, al que dio el nombre de ruina. En el cuarto septenario, en el primer año, a su comienzo, en el jubileo 34, se dispersaron desde el país de Shinar,
Cam y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignada, que les había tocado como lote la tierra del sur. Vio Canaán que la tierra desde el Líbano hasta la desembocadura del Nilo era muy buena, y no se fue a la tierra de su heredad. Aquí lo vemos. Entonces iba a ser maldito ya desde eso. Se había dado una maldición para que tomara una tierra que no era de ellos. Canaán no quiso ir a su tierra, se quedó ahí, se convirtió en la tierra de Canaán, que en realidad le pertenecía a Shem. En el libro de Yashar vemos que habían 3 grupos que querían hacer 3 cosas diferentes. Entonces así Yahweh los juzgó y los condenó de acuerdo al deseo que tenían en su corazón. Dice aquí en Yashar 8, 35 y 39. Yahweh hirió a las 3 divisiones que estaban allí y las castigó de acuerdo con sus obras y deseos. Aquellos que habían dicho, ascenderemos al cielo y serviremos a nuestros Elohim, se volvieron como simios y elefantes. Entonces, como animales, porque tenían un pensamiento animal. Ascenderemos al cielo y serviremos a nuestros Elohim. Entonces, inventaron sus propios Elohim y querían entrar al cielo a meter a sus Elohim. Entonces estaban comportándose, pensando como animales. Simios y elefantes. Ahora, mi pregunta, como he dicho, que le haré al padre, o espero me responda en algún momento, es si los simios y elefantes, bueno, al decir se volvieron como simios y elefantes, indicaría que ya existían los simios y elefantes. Entonces los hizo iguales a ellos. Pero me gustaría saber si de casualidad, habría sido ahí donde empezaron a existir los simios y los elefantes. Y más que todo por el hecho de que el simio tiene su similitud con el ser humano. Entonces quién sabe si dijo, no, estos van a ser un tipo de animal parecido a partir de ahora, y que de ahí se hayan agarrado para la evolución, ¿verdad? Como todo al revés, curiosamente. También porque los elefantes, un día esto veía algo acerca de los elefantes, que los elefantes tienen, ¿verdad?, una memoria sorprendente, y veía por ahí, según las opiniones de algunos hombres, que los elefantes son de los peores animales que hay, de maldosos. Entonces quién sabe si tenga que ver con que fueron humanos antes, entonces llevan una conciencia un poco más avanzada que otros animales como para hacer la maldad. Hay una historia de un elefante era un pueblo, no me acuerdo, creo que era en África, pero que llegaron unos elefantes a un lugar donde un hombre tenía sembrado un montón de cosas y había un burro que él tenía ahí amarrado. Entonces cuando el hombre ve que vienen los elefantes, sale con armas y empieza a disparar para que se alejen, y se van los elefantes. Al otro día o días después aparecen los elefantes, y donde ven al burro amarrado lo mataron a golpes y despedazaron los sembradíos. Y una vecina del hombre que les había puesto una ofrenda a los elefantes, una comida especial, fue la única como del barrio, por decirlo así, cuyos sembradíos no destruyeron los elefantes. Entonces, sorprendente cómo los elefantes tenían ese pensamiento de no, vamos a volver a hacerle venganza, le vamos a matar el burro porque está ahí amarrado, le vamos a desplazar toda la comida, y a la vecina, por darnos de comer, no le tocamos ni uno de sus sembradíos. Entonces es un pensamiento como un poco más avanzado que cualquier animal pensaría uno. Entonces quién sabe si esos elefantes en particular eran descendientes de aquí, más que eran África, porque alguien defendió a los elefantes de otro país y dice, no, pero es que los elefantes africanos son otra cosa. Entonces dice, ascenderemos al cielo y serviremos a nuestros Elohim, se volvieron como simios y elefantes. Y a los que dijeron, golpearemos el cielo con flechas, Yahweh los mató cada hombre por la mano de su vecino. Y a la tercera división, los que dijeron, subiremos al cielo y pelearemos contra él, Yahweh los dispersó por toda la tierra. Y los que quedaron entre ellos, cuando supieron y entendieron el mal que les vendría, abandonaron la construcción y también se dispersaron sobre la faz de la tierra y dejaron de construir la ciudad y la torre. Por eso él llamó ese lugar Babel, porque allí Yahweh confundió el lenguaje de toda la tierra. He aquí que estaba al oriente de la tierra de Shinar, y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres construyeron, la tierra abrió su boca y tragó una tercera parte de ella. Y un fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio, y el otro tercio se dejó hasta el día de hoy, y es la parte que estaba en lo alto, y su circunferencia es de 3 días de camino. Y muchos de los hijos de los hombres murieron en esa torre, un pueblo innumerable. Entonces, continuando con jubileos. Vio Canaán que la tierra desde el Líbano hasta la desembocadura del Nilo era muy buena, y no se fue a la tierra de su heredad, al occidente del mar, sino que permaneció en la franja costera al mar, limitada por el Líbano al oriente y al occidente por el Jardín. Le dijeron Cam
su padre y sus hermanos Cush y Mizraim. ¿Te quedas en una tierra que no es tuya, que no nos salió en suerte? No hagas tal, pues si lo haces tú y tus hijos caeréis por tierra y seréis malditos por esta sedición. Entonces Canaán ya había sido maldito desde antes. Dice, lo más seguro dijo, me vale la maldición. Pues, y decidió ponerse bajo otra maldición al quedarse en una tierra que no era la de él. Entonces ya hay dos razones por las que merecían castigo. Por medio de una sedición os quedasteis, y en una sedición caerán tus hijos. Serás desarraigado por siempre. No te quedes en la morada de Shem, pues él y a sus hijos les tocó en suerte. Maldito eres y serás entre todos los hijos de Noach por la maldición que establecimos con juramento ante el juez apartado y ante Noach nuestro padre. Pero no los escuchó, y se quedaron en la tierra del Líbano desde Emat hasta la entrada de Egipto, él y sus hijos hasta este día. Por eso se llamó esa tierra Canaán. En cambio, Jafet y sus hijos fueron hacia occidente y moraron en la tierra de Zulote. Y vio Madai la tierra del mar y no le agradó. Qué duro. Tras rogar a Elam, Ashur y Arfaxad, hermanos de su mujer, se quedó en la tierra de los Medos, cerca de sus cuñados, hasta este día. Por eso se convirtió en Media, ¿verdad? Los Medos. Llamó a su residencia y a la de sus hijos Media, por el nombre de Madai, padre de estos.